Bueno, vamos a comenzar esta nueva clase, estimados alumnos, de lo que es el tema de valoración aduanera. ¿Cómo estás, Weimar? Buenas noches. Entonces, voy a pasar a compartir la presentación. Ya habíamos hecho hasta el ejercicio número 5. El 6, no, hemos hecho hasta el 5, ¿no es cierto? Hemos hablado del precio realmente pagado por pagar y... Exacto. Voy a acomodarme mejor. Ya. Entonces vamos a continuar con la clase y hoy día vamos a hablar de aquellas actividades que por cuenta propia emprende el comprador después de la compra de las mercancías, pero antes de su importación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El mismo título lo enuncia, dice que son actividades que el comprador las está realizando, ¿ya? Luego que ha comprado la mercancía, pero antes de su importación. ¿Qué significa? De que antes de que la mercancía sea sujeta a despacho aduanero de importación. Acá nuevamente les voy a recordar lo siguiente, ¿ya? El precio realmente pagado por pagar, les voy a recordar nuevamente, ¿no? Precio realmente pagado por pagar es el precio total, y el precio total puede estar dividido en qué, en pagos directos o en pagos indirectos, ¿no? ¿Cómo se va a incrementar el precio realmente pagado por pagar? Por ejemplo, con el tema de pagos anticipados, se va a restar, por ejemplo, con el tema de descuentos. Se va a restar también si es que cumplen los requisitos con los descuentos retroactivos que no forman parte del precio realmente pagado por pagar, por ejemplo, ¿ya? Ahora, este pago total que realiza el comprador al vendedor, ¿ya? Es un pago, les vuelvo a repetir, que de manera directa lo realiza, ¿no es cierto? Y normalmente allí se presenta una factura, o de manera indirecta, eso ya lo hemos hablado varias veces, o de manera indirecta, ¿no? Ambos pagos, o el pago total, siempre es en beneficio del vendedor, ya sea que de manera directa yo le transfiera o de manera indirecta pague a un acreedor del vendedor, de todas formas le beneficia al vendedor. ¿Ya? Eso quiero que tengan la idea general también, ya lo he dicho más antes, pero nuevamente lo estoy enfatizando. ¿Ya? Entonces vamos a leer esta pregunta. ¿Qué dice? Ejercicio número 6. Les voy a leer. El importador Y dice, en el país de importación Y, compra al vendedor S en el país de exportación X una máquina, dice, por un importe de 30,000 unidades monetarias. Para confirmar que la máquina responde a las estipulaciones del contrato de venta, el comprador Y, después de la compra, encarga unas pruebas adicionales de la máquina al experto T, también en el país X, ¿sí? En el país del exportador. Por lo que le paga 500 unidades monetarias. Se entiende por pruebas adicionales en este contexto toda verificación que no se considere parte del proceso de producción de las mercancías. Las pruebas adicionales de la máquina no constituyen una condición de la venta concertada entre I y S. Determine el valor en aduanas. Si leemos más detenidamente esta pregunta, dice, voy a leer... para confirmar que la máquina responde a las estipulaciones del contrato de venta. El comprador Y, después de la compra, dice, encarga unas pruebas adicionales de la máquina al experto T, también en el país X. Con esta frase, ¿qué nos está queriendo decir? Que todavía incluso la mercancía sigue en el país de exportación, ¿sí? Entonces, el comprador ya le ha comprado la mercancía, ha gestionado, ha negociado con el vendedor. Un segundito, por favor, se está por apagar mi máquina, me da un solo minuto. Ya está. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué está queriendo decir? Ya se ha realizado la negociación,
Las mercancías, por lo que dice el ejercicio, leyendo más detenidamente, las mercancías todavía siguen en el país de exportación. No obstante, yo ya las he comprado, ¿sí? Y le pide entonces el comprador a un tercero, que es un experto, te dice, le pide que realice algunas pruebas a la maquinaria, ¿no es cierto? Seguramente para que la persona se quede como que más tranquilo o, o requiera, digamos, de mayores condicionantes, verificaciones de las características de la maquinaria, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas más importantes dice este ejercicio? Que se entiende por pruebas adicionales toda verificación que no se considere parte del proceso de producción. O sea, esta máquina ya ha sido producida, ya ha sido vendida, ¿sí? Ya ha sido incluso entregada. No dice acá, pero aparentemente incluso ya ha sido entregada al comprador, ¿ya? Y dice que no se considera parte del proceso de producción. Además, estas pruebas adicionales de la máquina no constituyen una condición de la venta concertada entre I y S. Determine el valor en aduana. Les voy a dar unos 3 minutitos. Bajo la misma lógica que hemos estado respondiendo las anteriores veces, es muy fácil, es simplemente una figura de simple comprensión, ¿ya? Entonces les doy unos minutitos para ver si es que alguien puede hacer algún comentario para que se les pueda aumentar puntos para el examen. Mientras yo reviso el ejercicio en mi documento. Ya, ¿alguien tiene alguna sugerencia, alguna apreciación respecto a este ejercicio? Sí, no. La otra opción es que les pregunte. ¿Alguien tiene alguna apreciación respecto a este ejercicio? Veremos. A ver, eh, ¿qué dice? Miren, aquí hay varias cosas, ¿no? Para analizar. Ya de entrada, uno, nos está diciendo que estas pruebas adicionales, el comprador lo está haciendo, mmm, bueno, está contratando una tercera persona a la cual va a pagar 500 unidades monetarias. Entonces pensaremos que esta persona ya ha llegado a aduana nacional y está queriendo realizar el despacho aduanero de importación. Va a tener una factura por 30.000 unidades monetarias correspondiente a la maquinaria y va a tener según no dice acá, pero va a tener una segunda factura en la cual el experto le va a facturar estas pruebas adicionales por 500 unidades monetarias. ¿Cuál es la pregunta acá? La pregunta acá es que si el valor en aduanas es solamente lo que está facturado, que serían las 10.000 unidades monetarias, o a esas 10.000 unidades monetarias se va a tener que sumar aquello que corresponde a las pruebas adicionales. ¿Ya? De entrada dice acá que las pruebas adicionales de la máquina no constituyen una condición de venta. O sea que ya de entrada, ¿se acuerdan? Hay una parte del primer método de valoración en el cual tenemos varios requisitos, ¿no es cierto? Y dentro de del requisito número cuarto, ¿no? Aparece el tema de las circunstancias y de las condiciones. Un ejercicio similar hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Con el tema del curso de capacitación, pero en aquel caso nos mostraban 3 circunstancias diferentes respecto al curso de capacitación. En este caso solamente es una. Entonces, de entrada acá ya te dicen que esta no es una condición de venta. ¿Qué quiere decir? Que el momento que se ha concertado la negociación para vender la máquina, ¿ya? El vendedor no le ha puesto como condición, ¿sabes qué? Te voy a vender esta máquina siempre y cuando hagas estas pruebas adicionales. No, no, es más, yo diría, no dice acá el ejercicio, pero es más,
incluso la maquinaria puede funcionar sin estas pruebas adicionales. Caso contrario, en el contrato, ¿no es cierto?, en la negociación, tendría que ir como una condicionante, ¿no es cierto? Tendría que ir el vendedor o una condicionante de la negociación, el que en el comprador, por ejemplo, le puede decir, no, pero yo necesito que hagas estas pruebas adicionales. Por tanto, el momento que se gestiona la negociación podría quedarse como una condicionante de la venta o incluso del precio, ¿no es cierto? Pero acá dice que no es una condicionante. Entonces, bajo esa figura podríamos decir que al no ser una condicionante de venta, este importe no formaría parte del valor en aduanas. Eso por un lado. Por otro lado, podemos revisar, ¿se acuerdan? La primera parte de la presentación. Vamos a ver si alguna figura vinculada a algún tipo de pruebas y demás podrían estar dentro de aquellos factores que no forman parte específicamente. Lo veremos. Miren, aquí estoy mostrando el artículo 33 y vamos a ver si en alguna parte de este articulado aparece algo relacionado a esto. Si no aparece nada en puntual, directamente nos tenemos que recurrir a que si es una condicionante o no. Estamos viendo que no es una condicionante. Ok, perfecto, no es una condicionante. Ahora revisaremos si está en el marco de lo que no corresponde definitivamente al valor en aduanas. En el inciso A dice construcción, armado, instalación, asistencia técnica y demás. No hay nada que hable de pruebas adicionales. En el inciso B habla derechos e impuestos a la importación, que no tiene nada que ver con pruebas adicionales. Transportes, acarreos y seguro ocurridos con posterioridad a la llegada de la mercancía, tampoco. Gastos de descarga, manipulación en el lugar de importación, tampoco. Intereses y demás, no estamos hablando de intereses. Siguiente, comisiones de venta, de compra, perdón, derechos de reproducción, tampoco estamos hablando. Los pagos que efectúa el comprador por el derecho de distribuir, tampoco. Inciso D, las actividades realizadas por el comprador en el territorio aduanero comunitario para comercializar las mercancías importadas, publicidad, garantía, asistencias a ferias, tampoco. Los pagos por dividendos, tampoco. Impuestos interiores exigibles en el país de exportación, tampoco. Y en general, cualquier gasto por actividades que haya emprendido, estoy leyendo el inciso G. En general, cualquier gasto por actividad que haya emprendido el comprador por cuenta propia y respecto de las cuales no debe realizarse ningún ajuste conforme a lo señalado en el artículo 18. El artículo 18 de la resolución 1684 son los ajustes del artículo 8, ¿no? Que ya lo hemos superabundantemente leído. Si ustedes recuerdan las anteriores clases, en algún momento dentro de los ajustes del artículo 8, yo les he hablado algo de que el precio realmente pagado por pagar deba ser ajustado con pruebas adicionales. ¿Les he hablado algo al respecto? No, por tanto no está dentro de los ajustes del artículo 8. ¿Sí? No está como condiciones, ¿ya? Y bueno, tampoco está dentro de este articulado. Veremos lo que dice la nota interpretativa del artículo 1. Esta parte es de la nota interpretativa del artículo 1. Ya lo hemos leído también, pero miren lo que dice aquí. Actividades que por cuenta propia emprende el comprador. En este caso, por cuenta propia el comprador ha realizado esas pruebas adicionales. ¿Y cuáles son esas? Publicidad, estudios e investigaciones de mercado, preparación de salas de exposiciones, pruebas, ¿sí? Entonces, estas pruebas, que está hablando un poco de carácter general, podrían estar relacionados a pruebas de carácter generalizado que se puedan realizar a la maquinaria que uno compra. Estas actividades son actividades que por cuenta propia emprende el comprador, pero si bien esto puede beneficiar, como en el caso de la publicidad, puede beneficiar al vendedor, pero no es una condicionante de venta. ¿Sí? Por tanto, definitivamente no forma parte del valor en aduana. Hemos revisado por todo lado, no están dentro de los ajustes del artículo 8 y la condicionante como tal no está dentro del contrato de compra-venta o dentro de la negociación. Por tanto, resultado de este ejercicio, dice, existe una venta para... No es este ejercicio. Siguiente, es el número 6. Aquí está. Dice, determine el valor en aduanas. ¿Cuál es el valor en aduanas? El valor en aduanas es igual al valor de transacción. El valor de transacción es igual al precio realmente pagado por pagar, más los ajustes del artículo 8. El precio realmente pagado por pagar, ¿qué es? El pago total.
¿Y el pago total qué es? Los pagos directos, los pagos indirectos, más los ajustes del artículo 8. ¿Hay un pago indirecto? No hay. ¿Hay un pago directo? Sí, que serían las 30.000 unidades monetarias. ¿Hay algún tipo de ajuste? Hemos visto que no está dentro de los ajustes del artículo 8 y tampoco está dentro como una condicionante para ajustar el precio realmente pagado por pagar, lo acabamos de ver. Por tanto, el valor en aduanas, ¿cuánto es? Solamente las 30.000 unidades monetarias, ¿no? No se consideraría las 500 unidades monetarias por concepto de pruebas adicionales. El momento que el comprador va a declarar ante la aduana, en el formulario que le van a decir, ¿cuánto dice la factura? Son las 30.000 unidades monetarias. ¿Hay algún tipo de ajuste? No hay ningún tipo de ajuste. Ninguno. Entonces son 30.000 unidades monetarias. Por tanto, se va a pagar tributos aduaneros a la importación sobre 30.000 unidades monetarias. ¿Sí? Se dan cuenta que solamente es interpretación. Obviamente tenemos que revisar todo lo que hemos aprendido. Y otra cosa que quiero manifestarles también, ¿no? Ciertamente, estos ejercicios son más de carácter interpretativo, ¿no? El momento, por ejemplo, que se hacen los controles aduaneros, ya porque en este momento ustedes ubíquense el momento que el comprador ha comprado, ¿sí? Y está llenando el formulario, la declaración andina del valor en aduanas. ¿Con qué llena? Con la información que les estoy diciendo. Y ahí acaba, ¿no? Ahora, otra cosa es, adicional, es el momento que se realiza el control aduanero al valor en aduanas, en el cual la aduana es quien verifica el cumplimiento de los 8 requisitos que hemos visto en las anteriores clases, los 8 requisitos para aplicar el método de valor de transacción, ¿ya? Eso lo vamos a volver a revisar, le vamos a dar una nueva revisada el día viernes a los 8 requisitos, ¿ya? Y el día viernes vamos a hablar un poco más de los controles aduaneros, vamos a hacer un ejercicio mucho más preciso para que tengan una idea mucho más cabal de la determinación del valor en aduana en base al primer método, ¿ya? Siguiente ejercicio. Ahora aquí estamos hablando del tema de descuentos. Yo les voy a decir que el tema de descuentos es un tema que lo he visto muchísimas veces, ya les dije la anterior vez, ¿sí? Entonces, si alguien me dice si han podido dar una revisada, qué les ha parecido, lo han entendido, no han entendido este ejercicio, les voy a leer descuentos. De carácter general, las empresas, los proveedores, lógicamente, eso ya les dije, ¿no es cierto? Tienen sus determinados tipos de descuentos, por varias razones pueden hacerte descuentos. Pero de carácter general, cuando la administración aduanera realiza los controles, ya, cuando realiza los controles, una de las cosas que ve en el tema de descuentos, aparte de los requisitos que ya les dije, cuáles son los requisitos, ¿no? Es verificar también, ¿no es cierto? Puede verificar también si los requisitos son aplicables a todos aquellos que le compran a ese vendedor, ¿no es cierto? Para que pueda hacer una verificación o una comparación, ¿sí? Entonces, y usualmente te pueden pedir como respaldo al valor que has declarado, te podrían pedir, por ejemplo, los rangos de descuento, si es que fueran por cantidad, por ejemplo, como es en este ejercicio, ¿no? En la anterior clase les dije, les di esta información adicional para este ejercicio, ¿no? De 1 a 9 unidades, ningún descuento, de 10 a 49, 5% de descuento y más de 50, 8% de descuento. Entonces, la administración aduanera puede llegar a pedir estos rangos de descuentos y pedir de pronto que el importador pueda respaldar el descuento que ha obtenido, aparte del que está indicado en la factura comercial, podría pedir esta información, ¿sí? Que son los rangos que tiene sentido, ¿no? Que pidan esta información. Entonces, el ejercicio que dice, ejercicio número 7, ejemplo número 1. El ejemplo número 1 está dividido en 2. Primera situación, dice, el importador B en el país X compra e importa 27 unidades en un envío único. El precio facturado refleja un descuento de 5%. Segunda situación, el importador C en el país X compra 27 unidades en una sola transacción, a un precio que refleja un descuento del 5%. Pero las importa en 3 envíos separados de 9 unidades cada uno. ¿Sobre qué base se determina el valor en aduana? ¿El precio refleja el descuento o no?
A ver, realmente este ejercicio es demasiado fácil. Mire, a la persona que se pueda animar a dar una respuesta o una interpretación del ejercicio, voy a anotar a la persona que me pueda dar alguna apreciación respecto a este ejercicio que es extremadamente fácil. Voy a darle 5 puntos sobre el examen. Ya tienen unos 3 minutos, 3, 4 minutos. Denle una leída. Hemos hablado de los descuentos. Pensaremos que toda esta información está dentro de la factura comercial, ¿no? Que son los requisitos que les dije. E incluso ya la respuesta, yo ya les di la anterior clase. Entonces, a la persona que me dé su apreciación, interpretación y una respuesta, es 5 puntos. Ya tienen unos 3 minutos, por favor, para revisar. No. Bueno, nadie se anima. Licenciada, buenas noches. Helen, ¿cómo estás? Sí, licenciada, ¿cómo está? A ver, ¿qué opinas? Ya, lo que estaba haciendo el análisis, licenciada, bueno, el descuento que se está dando puede ser, digamos, por una promoción, porque son en ambos importadores les está dando el descuento del 5%. Uno. Esto sí se determinaría o sí se reflejaría, si se refleja correctamente en la factura, entonces sí se tomaría en cuenta el descuento. ¿Ya? ¿Qué me puedes decir respecto a que en la primera situación el importador B envía con un solo envío el descuento del 5% y en la segunda situación el importador C lo envía en tres envíos? ¿En qué afecta la cantidad de envíos respecto al descuento? En sí sería, licenciada, como le dije al principio, puede ser, digamos, por la cantidad, a veces dan el descuento de 1 a 10, hay un descuento de 2%, y de Ya, 2... en este caso, Helen, de 10 a 49 es el 5%, ¿no es cierto? Si te fijas aquí arriba, he aumentado esta información que les indiqué la anterior semana. Aquí está, ¿no? El descuento. Eso es lo que el vendedor da, ¿no es cierto? Entonces, bajo lo que exactamente tú estás explicando en este momento, como se ha importado 27 unidades, ¿le correspondería cuánto? Mira, de 10 a 49, ¿cuánto? 5%. 5, ¿no es cierto? Está correcto, todo lo que estás diciendo está correcto, simplemente estoy complementando con con esta información. Ya, entonces, en cuanto a los envíos, lo que tal vez un poquito acá no
o no sé si está claro, ¿no? Cuando se habla de un único envío, está hablando de la siguiente manera, en sentido de que el vendedor me va a mandar en un solo, el vendedor para el importador B, en un solo envío le está mandando las 27 unidades. En cambio, al importador C le está mandando las 27 unidades, pero en 3 envíos diferentes. ¿No? O sea que el importador B va a realizar un solo despacho aduanero de importación. En cambio, el importador C va a realizar 3 despachos aduaneros de importación. A eso se está refiriendo en los ejercicios como tal. Entonces, bajo esa figura, Helen, tanto para el importador B como para el importador C se mantendría los 5% de descuento, porque se está mandando para el importador B en un envío, para el importador C en 3 envíos, 3 despachos aduaneros de importación. ¿Crees que afecta la cantidad de envíos, el descuento como tal? No, licenciada. Ambos están, como le explicaba, están dentro de la norma de la cantidad de compra. Ya. Perfecto. Ahora, la forma donde están cancelando todo, ya, eso ya va, ya es un acuerdo, digamos, muy aparte, ¿no? En la forma, pero la cosa es que están ya cumpliendo con la cantidad. Excelente respuesta, Helen. Te estoy anotando los 5 puntos para el examen final. Gracias, Helen. Gracias, Rick. Excelente tu apreciación, Helen. Si ustedes, según, no sé, presumiblemente en lo que ha sido la parte del procedimiento de despacho, que tal vez lo han visto, no sé si me pueden, o tú misma, Helen, tal vez si me puedes aclarar si han visto el procedimiento de importación a consumo. ¿Lo han visto de manera puntual o simplemente como carácter referencial acá en el diplomado? Sí, seguía revisando, Liz. Ya. Sí, No, les decía, ¿en algún bien. otro módulo lo han podido ver, el procedimiento de despacho de importación? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, dicen, había un módulo de importación y exportación. Ya. Gracias, Verónica, por la información. Perfecto. Allí voy a acotar algo a lo que seguramente en su momento han visto. Y precisamente está vinculado a este tema de envíos, ¿no es cierto? En el tema de valoración aduanera, por ejemplo, mucho interesa, por eso siempre les digo, ¿no? Entre el importador y el comprador han hecho una negociación, entre el importador han negociado y finalmente han concretado algo, ¿no es cierto? Eso les hablé súper abundantemente en la primera clase, ¿no es cierto? Entonces, en base a una negociación realizada entre el comprador y el vendedor, se van todos estos aspectos que ahorita estamos revisando desde el primer día de estas clases, todo esto se ha llegado a concretar en el momento de la negociación. Ya, que estoy comprando 27 unidades, perfecto, entonces me tienes que descontar 5%. ¿No es cierto? Todas estas cosas que hemos estado viendo, que los envases, los embalajes, que las comisiones, que los cánones, que las reversiones, que todo lo que son descuentos y demás, todo eso, los incoterms, qué sé yo, todo ese mundo de cosas se ha concretado el momento que se ha cerrado la negociación. En ese momento se ha cerrado la negociación. Ahora, en ese momento hemos quedado en común acuerdo de que yo voy a comprar como importador B, voy a comprar 27 unidades monetarias. Y el importador C va a comprar 27 unidades monetarias. Pero el importador B le va a decir, ¿sabes qué? A mí, en un solo despacho, en un solo camión me vas a mandar las 27 cocinas, por decir algo, son cocinas. En un solo camión quiero que me mandes las 27 cocinas. Y el segundo importador le dirá, mira, no voy a poder, al momento que tú me envíes, no voy a poder pagar, por decirte, las 27 cocinas. Por tanto, me vas a mandar, por favor, en 3 envíos, en 3 camiones diferentes. El primero que vaya con 9, es un ejemplo simplemente, ¿no es cierto? En el primer camión, al 1 de enero, quiero que me mandes 9 cocinas. Al 3 de marzo, las otras 9. Y al 30 de septiembre, las otras 9, por decirles algo. Entonces, cada uno de estos envíos va a ser sujeto a un despacho aduanero de importación, ¿sí? Independientemente de que vayan 3 despachos diferentes, 3 diferentes fechas, todos estos 27 obedecen a una sola negociación. Ese es el kit, el meollo del asunto. Obedecen a una sola negociación.
¿no es cierto? Entonces, al obedecer a una sola negociación, en este caso, dependiendo de cómo han quedado, incluso se puede emitir una sola factura comercial. Entonces, por decirles algo, incluso a veces pueden emitir 3 facturas comerciales, cada envío con su propia factura. Entonces, ahí podría nacer, digamos, tal vez un poco de conflicto con la administración aduanera, porque podrían observar tal vez el despacho número 3, por decirles algo, que está yendo con una sola factura, que sea de enero y el despacho está haciendo en septiembre. Entonces la aduana puede decir, ah, no, pero este descuento no corresponde porque este descuento es de una factura de enero, por decirles algo. Y la aduana podría pensar que es un descuento retroactivo. Se ubican, habíamos dicho que los descuentos retroactivos no pueden ser considerados porque los descuentos tienen que ser hechos para una sola negociación. Ahora entienden por dónde engrana. Entonces, el momento que te puedan observar, tú dices, no, esto es producto de una sola negociación, solamente que este es el tercer envío, ¿no? Y mis 3 envíos son con una sola factura. Es más, te puedo demostrar en la declaración única de importación, en la parte final donde habla de información adicional, ahí en esa parte hay un espacio, ¿no? ¿No es cierto?, donde se desglosa todos los despachos anteriores que has hecho para una factura, por ejemplo. Entonces, si ahí es el tercer envío, las 9 últimas cocinas, por decirles algo, que está siendo sujeta al tercer despacho de importación, ahí dirá, factura número 01, que estaba para 29 cocinas. En el primer envío se envió 9 cocinas en tal declaración de importación. En el segundo envío se envió 9 cocinas en tal declaración de importación. Y con esta declaración de importación son 9 cocinas más, en total 27 cocinas. Por tanto, claramente se puede respaldar el descuento correspondiente. ¿Se dan cuenta ahora? Entonces, por esa razón este ejercicio es muy bonito, porque uno a veces se confunde y dice, ah, no, pero se está mandando en 3 envíos, ¿qué va a pasar con la factura? Tal vez no me aceptan el descuento y demás, y tal como lo había aclarado Helen, sí corresponde, ¿sí? Veremos el ejemplo número 2. Ulteriormente, sí, licenciada, una consulta. Weimar habla. ¿Quién? Weimar. Weimar, que tienes 2, perfecto, Weimar. Sí. Sí, dime, Weimar. Una consulta. Si bien el porcentaje de descuento no se mantiene, en este caso el importador haría mayor gasto en cuanto al transporte, ¿verdad? En los 3 envíos. Ah, claro. Tienes toda la razón, Weimar, toda la razón. Obviamente, absoluta razón. Ahí estás duplicando, ¿qué estás duplicando? Obviamente en el tema del flete, estás súper abundantemente triplicando en realidad. Exacto. ¿Cierto? Estás triplicando. Exacto. En realidad eso ya depende del costeo que ha hecho el propio importador, ¿no es cierto? Pero yo lo puse simplemente como ejemplo. Pensaremos que son cosas, para hacerlo más fácil, digamos que son, no sé, algo más pequeñito que incluso lo ha mandado vía DHL, no sé, o vía en paquete postal, por decir algo, ¿no? Que el flete no va a ser demasiado, pero simplemente pero pensaremos que si bien ha mandado mediante paquetería, por decir algo, ¿ya? Pero pensaremos que son productos de alto valor, ¿no? Entonces, ahí, no sé, pues ya será, depende del comprador, dirá, es que estas 9, qué sé yo, no sé, estas 9 matrices, no sé, estas 9 tarjetas madres me van a costar $20,000. Las 27 tarjetas madres me van a costar 60,000, no sé, ¿no? Entonces él decide que le envíen por tres envíos diferentes, ¿no? Pero tienes toda la razón, evidentemente aumenta el flete, ¿no? Pero a modo de ejemplo, vale el ejemplo. Gracias, Weimar, te agradezco la acotación. Ejemplo número 2. Ulteriormente a la compra e importación de las 27 unidades, los importadores B y C compran e importan en el mismo año civil, dice, 42 unidades más, es decir, un total de 69 unidades cada uno. El precio hecho tanto a B como a C por la segunda compra de 42 unidades refleja un descuento del 8%. Si se fijan aquí arriba dice, más de 50 unidades, el descuento es 8%. Esto es lo que habitualmente esta empresa otorga tanto al importador B y C como al resto de importadores.
¿Qué dice la primera situación? La primera compra, dice, de 27 unidades y la segunda de 42, efectuadas por el importador B, son objeto de dos contratos separados, concertados en el marco de un acuerdo inicial general. Aquí está la clave. Entre el comprador y el vendedor, que prevé descuentos progresivos y acumulativos. Aquí también está la clave. Segunda situación, la situación es igual a la primera, salvo que las compras realizadas entre el importador C no son objeto de un acuerdo general previamente concertado. No obstante, el vendedor concede los descuentos progresivos acumulativos como una característica de sus condiciones generales de venta. Igual les doy unos 3 minutitos. Alguien, al igual que el anterior ejercicio, si notan, es bastante fácil también. Ya tiene un poco la misma lógica anterior. Igual, cinco puntos adicionales a quien pueda ya sea resolver, ¿no? Dar su apreciación. Tienen 3 minutitos, por favor. Acá acabo de ver en el chat, Fernando, también resolviste el anterior, el anterior ejercicio, ¿no es cierto? Dice No, siempre que sí, señor, pero la primera parte. en la primera, ¿no es cierto? Dos situaciones se toma el perfecto. Se toma el precio menos el descuento, siempre y cuando. Perfecto. Voy a tomar nota de tu respuesta, Fernando, y te estoy anotando. Bueno. Gracias, licenciado. Si se fijan, es casi la misma lógica anterior. Está aquí la clave, les decía, de este ejercicio es están concertados en el marco de un acuerdo inicial general, en el marco de un acuerdo, en el marco de una negociación. Eso quiere decir. De una sola negociación. Y además dice que el vendedor prevé descuentos progresivos y acumulativos, porque acá ustedes podrían decir, pero licenciada, tal vez ya lo iremos respondiendo. ¿Alguien quiere responderlo antes de que yo lo pueda resolver, que es súper facilito? Miren, dice, la primera situación, la primera compra de 27 unidades y la segunda de 42, efectuadas por el importador B, son objetos de dos contratos separados. Si bien son objetos de dos contratos separados, pero han sido concertados en el marco de una sola negociación. Ya, aquí está la lógica que les decía hace rato. Aquí lo que interesa es si esto que estamos revisando ha sido en el marco de una sola negociación. Y en el caso de esta primera situación, dice, ha sido concertado en el marco de una sola negociación, ¿ya? Y sí, alguien de una sola negociación, ¿es cierto? Entre comprador y vendedor. Y en el que se prevé descuentos progresivos y acumulativos. ¿Qué quiere decir? El tema de acumulativos aquí es la clave. O sea, que el porcentaje de descuento, ¿ya? Se va aplicando de acuerdo a lo que se va acumulando, lo que estás comprando. A eso se refiere. Bajo esta lógica que acabamos de leer, dice cómo se determina el valor en aduanas. Para la primera situación, corresponde el descuento. Veremos, ha habido una sola. Pensaremos que toda la información está en la factura, ¿sí? Ahora, ¿ha habido una sola negociación? Aquí dice claramente que sí. Si bien son dos contratos, digamos, pero en el marco de una sola negociación. Los contratos solamente posiblemente te estén dando las fechas, pero la negociación es una sola, ¿no? Por tanto, hay una sola negociación. Y el tema de descuentos acumulativos, ¿ya? El propio descuento como tal,
te está diciendo que tú puedes ir siendo sujeto al descuento como tal de carácter acumulativo. La primera ha sido 27 unidades, perfecto, ha sido sujeto al 5%, y cuando aumentas el resto de la cantidad que son 42, ahora a estas 42 le vamos a aplicar el 8% de descuento. ¿Por qué? Porque 27 más las 42 son 69, y para 69 hay un porcentaje de descuento del 8%. ¿Sí? Por tanto, en este caso, ¿cómo se determina el valor en aduanas? Realizando los cálculos correspondientes, ¿no es cierto? A 42 unidades monetarias, no sea un precio, aquí no dice el precio, pero no me interesa porque es un ejercicio de interpretación. Se multiplica y demás y se le aplica el descuento. ¿De cuánto? Del 8%. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte dice, la situación es exactamente igual a la primera, salvo que las compras realizadas entre el importador sí no son objeto de un acuerdo general. En la anterior situación, B ha hecho toda una negociación, ha hablado con han hablado entre comprador y vendedor, han hecho seguramente un contrato, y una de las cláusulas del contrato hablaba del tema de descuentos, y ahí aparecen los descuentos que están aquí arriba, y ahí habla de los descuentos progresivos y acumulativos, y así, ¿no? De esa forma se le otorga el descuento. ¿Qué pasa con el inciso C, con el importador? Sí, C. No obstante, dice el vendedor, aquí viene la clave, el vendedor de todas formas concede los descuentos progresivos acumulativos como una característica de sus condiciones generales de venta. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de descuentos acumulativos, tal cual se le ha ofrecido al importador B, tal cual se ofrece a cualquier otra persona de carácter general en todas las ventas que da el vendedor. Por tanto, ¿se aplica el descuento? Sí, se aplica. Siempre y cuando tenga los requisitos en la factura comercial, sí se aplica. ¿Se ha entendido esta parte? El tema de carácter acumulativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor en aduanas? El valor en aduanas para esta segunda fase, que serían las 42 unidades, ¿sí? Sería 42 unidades. Pensaremos que cada unidad cuesta $1. Sería 42 por $1, 42 unidades, 42 unidades monetarias. ¿Cuál es el valor en aduana? 42 unidades monetarias menos el 8% del descuento, que sería 8 por 4, 32, pensaremos que unos 30 y tantos dólares. Y ese es el valor en aduanas. ¿Se entiende? Es exactamente igual al anterior. ¿Alguna pregunta de este ejercicio antes que pase al último ejercicio de la clase de hoy? Ya. Licenciada, disculpe una consulta. ¿Cuántos, en un solo documento, en una sola factura, cuántos descuentos puede existir? Disculpa. Noelia, ¿cómo estás? Helen Lick. Helen Rodríguez. Un segundito, por favor, Helen. Te voy a ubicar, Helen. Dame un segundito, por favor, ¿ya? Es que quiero... Helen, ¿dónde está? Aquí estás, ya, Helen, dale. En una factura comercial o en un contrato, ¿cuántos descuentos puede existir? En realidad, yo solamente, miren, en toda la experiencia de aduanas que tengo, que son, no sé, siglos, más de, 14, casi más de 20 años, no he visto ninguna factura que me pueda hablar de dos tipos de descuentos. Solamente he visto un solo tipo de descuento. No obstante, bueno, yo no he visto descuentos que pudieran ser por dos razones. Pero si nos ponemos bajo la lógica, digamos, a ver, más bien les paso la pregunta. ¿Ustedes creen que un vendedor, los vendedores que quieren ganancia, ¿no es cierto? No pueden ir a perder, no pierden, ¿no? Lo que la idea es ganar. ¿Creen que algún vendedor pudiera ofertar dos tipos de descuentos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Sería económicamente factible para un vendedor? Como una forma de promocionar o, digamos, de lanzar su producto o de que adquieran en mayor cantidad, posiblemente puede ser, digamos, como nos está poniendo el ejemplo, por la cantidad. Si compran de 1 de 10
perdón, de 1 a 10 o a 9, un descuento del 5%, y más, si son más de eso, ya un 8%. Entonces, como acá también hay temporadas, ¿no? Donde también hacen un descuento del 20, 30, 40%, o sea, por temporada. ¿Puede ver esa situación? Pero tú me preguntaste dos tipos de descuento, me dijiste, ¿no es cierto? Lo que Ajá, yo he entendido en tu pregunta es dos razones para que yo te efectúe un descuento. Por ejemplo, y ahora que me pongo a pensar, yo creo que sí podría haber. Por ejemplo, en este caso de las 27 unidades, ¿no? Digamos que me estás comprando más de 50 unidades aquí, más de 50 unidades. Entonces, el descuento es 8%. Ese es un tipo de descuento, ¿ya? Sí o sí, si me estás comprando más de 50, yo te voy a descontar el 8%. Es descuento por cantidad, un tipo. ajá, sí. Pero tal vez podría existir otro tipo de descuento, ¿ya? Ya hay un tipo de descuento, no sé si han oído hablar, por lealtad, llaman, ¿no? Lealtad en el acuerdo de negociación. O sea, soy un comprador tuyo tan antiguo que para mantenerme como tu comprador, habiendo tanta competencia, el vendedor podría darme solamente a mí, pensaremos, Ajá, un descuento de lealtad, por decir, que ya es otro tipo de descuento. Pensé que te referías a eso, ¿no? Un descuento ajá, por cantidad y además un descuento por, por lealtad o un descuento no sé, por temporada tal vez, ¿no es cierto? Por lugar geográfico, no sé, ¿no? Dos tipos de descuento. Yo creo que sí, ¿no? Podría haber dos tipos de descuento. Yo creo que sí, pero tú hacías mención a lo siguiente, Helen, respecto a que pudieran haber, aquí se han visto, por ejemplo, ¿no? Descuentos por temporada, por decirles algo, 50% de descuento, ¿no? ajá, Si bien el acuerdo de valoración de la MC no te dice que los descuentos pueden ser solamente, digamos, hasta el 10%, 20%, 30, 40, 50, no te dice el acuerdo de valoración, no te dice. Pero si ustedes se ponen en el lugar de la administración aduanera, ¿qué pasaría si alguien viene con una factura comercial de compra-venta internacional en el cual hay un descuento, digamos, ponemos por cantidad, no sé, o por cambio de stock o por temporada, no sé, por cantidad pondremos, del 50%. O sea, el producto cuesta, digamos, no sé, 10,000 unidades monetarias y te hacen un descuento del 50%, entonces te están facturando por 5,000. Si ustedes se ponen en los zapatos de la administración aduanera, si bien el acuerdo de valoración de la MC no te dice qué porcentaje es el correcto, qué porcentaje es el incorrecto, porque eso no existe, ¿no es cierto? Pero como administración aduanera, ustedes observarían el valor que está declarando respecto a un porcentaje anómalo de descuento. ¿Qué creen? A ver, dos puntos a quien me responda. Helen, tú estabas con la palabra, tienes la posibilidad de ganar. ¿Qué Tendría, opinas? si está reflejado como decía, pero bien, en una, bien declarado en la factura, yo creo que sí se toma en cuenta porque está declarado. Puede ser uno, Ya, como usted dice, uno por la cantidad, los 50, eso sí o sí ya está, el descuento. Y otro tal vez puede ser por como cambio de temporada, pero que esté reflejado, donde diga, bueno, se hace el descuento del 2% por cambio de stock o por temporada, o tal vez por pago acotado. o por pago exacto, por pago al contado. El día viernes vamos a, excelente apreciación, Gele. El día viernes vamos a ver lo que es, ahorita veremos, para que no se nos vaya la idea. Deme un ratito, voy a dejar de presentar, de compartir esto, y en este momento les voy a compartir la resolución 1684 que ustedes ya tienen a la mano, ¿cierto? Entonces, aquí está. Y nos vamos a ir a lo que son los criterios de riesgo. ¿Ya? Hemos estado hablando en esta clase ya varias oportunidades, les he hablado de los controles aduaneros, pero esto que voy a hablarles ahorita, tenía que hablarles el día viernes, pero prefiero adelantar. Denme un segundito.
Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Están viendo, ¿no? Ujú. Esta es la resolución 1684 para que nos vayamos amigando con el documento. ¿Se acuerdan que les dije que del artículo 1 al artículo 33 es solamente de método de valor de transacción? ¿Ya? Ya, controles en aduana están después de los métodos. Miren, método tercero, cuarto, quinto. Ay, y hoy día tenemos que terminar de ver los métodos, son muy fáciles. O sea que, controles en materia aduanera desde el 50 hasta el 57. Y en el artículo, ¿dónde está? En el artículo 54, es importante que consideren este artículo, están los documentos probatorios del valor en aduana declarados. Entonces nos vamos a ir a los documentos, no, documentos probatorios no todavía, nos vamos a ir a los factores de riesgo, artículo 51. El momento que la aduana ejerce la potestad de control, ¿no? Puede referirse a alguno de estos criterios de riesgo, factores de riesgo, ¿para qué? Para observarte el valor que estás declarando. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a los factores de riesgo que están en el artículo 51. Voy a ir así, ¿ya? Por alguna razón no me ha querido aceptar el buscador, o sea que estoy así. 51, miren lo que dice, esta parte es bien interesante. Factores de riesgo. Esto por si acaso está en la última parte de la presentación, ¿ya? Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la administración aduanera, dice, surgen discrepancias respecto a los siguientes aspectos. Estos aspectos, si acontecen dentro de lo que estás declarando como valor en aduanas, produce en la administración aduanera un foquito rojo, ¿no? Y dicen, alerta, ¿no? Esta declaración de importación tiene el siguiente factor de riesgo. Eso es lo que dice la administración aduanera el momento que ejerce control y te emite, por ejemplo, una acta de diligencia, ¿no? Emite un acta de diligencia, te la manda y te dice, tengo el siguiente, tu despacho aduanero de importación tiene el siguiente factor de riesgo, por tanto, tienes que respaldar mejor, digamos, de manera súper abundante, el valor que estás declarando. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Precios ostensiblemente bajos, pagos indirectos, vinculación entre el comprador y el vendedor. B, prestaciones de manera especial relativas a bienes intangibles o servicios, pagos de cánones, inexactitud en la declaración de los gastos inherentes a la venta, facturas presumiblemente falsas o inexactas, doble facturación, falta de correspondencia entre la declaración de aduana y la del valor y de estas frente a los respectivos documentos soporte, inexactitud en el llenado de las casillas de la declaración y la del valor, descripción incompleta e imprecisa de las mercancías, valores declarados para una mercancía sensiblemente menores a los de otra mercancía, mercancías provenientes de zona franca, valores declarados de una mercancía importada en territorio aduanero comunitario sensiblemente menores a las de otra mercancía. Y ahora miren lo que dice el inciso O. ¿Qué dice? Niveles anormales de descuento. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que daba su compañera Helen decía que se podía presentar, digamos, algunos descuentos, por ejemplo, 40, 50%, ¿ya? Y Helen muy acertadamente decía que si se cumplen todos los requisitos y está dentro de la factura, entonces esto debería ser aceptado, evidentemente, debería ser aceptado, pero los niveles anormales de descuento, como podría ser un 50%, por ejemplo, de descuento, podría ser causal para que la administración aduanera te lo observe, diga que tu despacho aduanero de importación tiene este criterio de riesgo y te pida mayores elementos de hecho, información, documentos que respalden el valor declarado. Y cuando te emiten un acta de diligencia, normalmente te dan 3 días para respaldar el valor declarado, en el cual tú tienes que presentar. ¿Recuerdan? ¿Qué hay que presentar? Hay que presentar todos aquellos documentos que se han procesado en el momento de la negociación. Todo eso. Por eso he repetido tanto, ¿no? ¿Qué tipo de documentos, qué información? Porque todo eso sirve para que puedas respaldar el valor declarado en el momento que la aduana te observa. Entonces, ¿qué ocurre? Los niveles normales de descuento sí son un factor de riesgo. Y en base a esto, la aduana puede observar tu valor en aduanas. ¿Sí? Helen, ¿qué opinas respecto a lo que acabo de leer? Y dicen, si se tiene reflejado en la factura, la aduana, muy aparte de verlo físicamente,
puede hacer la investigación de esos descuentos? Puede hacer. Vamos a volver al documento. Voy a volver a la resolución 1684. ¿Qué dice acá? Miren lo que dice. Justo aquí tal cual está la respuesta a lo que acaba de decir su compañera Helen. Cuando sobre la base, les voy a leer, cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pudiera surgir, se hubiese detectado una duda razonable, o sea, cuando surge una duda razonable, cuando pudiera acontecer alguno de estos criterios de riesgo. Si hubiera detectado una duda razonable, la administración aduanera deberá dejar constancia escrita, dice, sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas pertinentes, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18. Esto se refiere a presentar información, documentos, objetivos o información objetiva y cuantificable, ¿no es cierto?, que pueda respaldar de que definitivamente el vendedor me ha realizado, por ejemplo, un descuento del 50%. ¿Cómo ustedes podrían respaldar, por ejemplo, realmente me ha hecho este descuento? Yo, por ejemplo, ¿cómo lo podría respaldar? Uno, podría presentar, si bien no es exigible, pero podría de pronto presentar, si hay un contrato de compraventa de por medio, puedo presentar un contrato de compraventa en el que posiblemente hay un articulado que dice, cláusula número tantos de los descuentos, dirá el contrato. Entonces, más abajo dirá, en el marco de esta negociación, ¿no? ¿No es cierto? Las mercancías, no sé, las mercancías que están siendo objeto de compraventa internacional por estas y estas otras razones, qué sé yo, por cantidad, no sé, por cambios de stock, no sé, lo que sea que fuere, serán sujetas a un descuento. Puede ser también, ¿no?, lo que veíamos hace rato en el ejemplo, ¿no?, de carácter acumulativo, por ejemplo, de hasta el 50% por las siguientes razones, bla, 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 bla. Ese puede ser un documento probatorio de que definitivamente el descuento ha sido realizado al 50%. Otro tipo de justificativos para el descuento es poder presentar, por ejemplo, lo que les decía. Eso voy a dejar de compartir, voy a volver al ejercicio. Lo que les decía, por ejemplo, en el anterior ejercicio, esto que les puse a un principio, estos descuentos, ¿no es cierto?, estos rangos de descuento, ¿no?, ¿cómo le puedo demostrar a la aduana nacional de que realmente he sido sujeta a este descuento? Podría ser también que este mismo tipo de descuentos, de pronto hasta el 50%, son también otorgados al resto de personas que compran, independientemente de la existencia de una negociación, por ejemplo. Como es este ejercicio, ¿no ven? La segunda situación que dice que este importador C de todas formas, es sujeto al descuento, ¿no? Porque esta es una característica, dice, que se otorga en condiciones generales de la venta de ese proveedor. Entonces yo le podría entregar como otro documento, digamos, de respaldo, ¿no? Uno, los niveles de descuento. Dos, que los descuentos son otorgados a otras personas diferentes a mí, igualmente son otorgados al 50%. Puedo mostrar información del mismo vendedor, de su página web, de sus listas de precios, de la negociación que hemos ido intercambiando, de los correos electrónicos. Se dan cuenta, hay un montón de información y documentación con la cual yo puedo respaldar, en este caso, los descuentos. Conforme. Gracias. Perfecto. Seguiremos con el almacenamiento de mercancías, dice. Eso está referido a lo que son los ajustes del artículo 8. ¿Ya? Ejercicio 8. El importador y compra mercancías franco fábrica en el país de exportación. Se incurre en gastos de almacenamiento en el puerto de exportación mientras espera la llegada del barco en el que se exportarán las mercancías. Al importar las mercancías, transcurre cierto periodo de tiempo entre su descarga y la presentación de la declaración en aduanas. Durante este periodo, las mercancías se almacenan bajo control aduanero y se incurre, por consiguiente, en gastos de almacenamiento. En ambos casos, los gastos de almacenamiento forman parte del valor en aduana. Igual a la persona que me responda a este ejercicio, igual, 5 puntos sobre examen. Tienen 3 minutitos.
voy a pasar a compartirles la resolución 1684, ¿ya? En lo que es la anterior presentación, la parte número 1, hemos hablado de los ajustes al artículo 8, ¿ya? Y dentro del 8.2, denme un segundito, dentro del 8.2, ¿ya? Hemos hablado respecto a lo que es, disculpa, lo que son los ajustes por concepto de transporte, ¿se acuerdan? Hemos hablado de transporte y hemos hablado del concepto de seguro, ¿sí? Si es que el flete o el seguro no está dentro del precio que he transado, tengo que aumentarlo, ¿no? El flete y tengo que aumentar el seguro, ¿sí? Ahora, en la primera presentación les he hablado de qué conlleva lo que son los gastos de entrega. Forman parte de lo que es los costos de los costos de transporte y además los gastos conexos. Y dentro de los gastos conexos les he detallado un montón de circunstancias que forman parte de estos gastos de entrega, lo que sería el tema del transporte o lo que sería todos aquellos gastos relacionados al transporte como tal. Todos aquellos gastos relacionados a que la mercancía pueda transportarse de un lugar a otro. Para esto les voy a nuevamente leer, pero ahora ya dentro de la resolución 1684. Si nos vamos al artículo 31 de la resolución 1684, me habla de todos los gastos de transporte. Absoluta. Y estos gastos de carácter general están dentro de la presentación, de la primera presentación que les hice, ¿no? Miren, los gastos de transporte, dice, son los gastos de transporte, así como los gastos conexos con este transporte, desde el lugar de entrega de las mercancías en el exterior hasta el lugar de importación en el territorio aduanero comunitario, incluyen ¿qué? Adaptación para la exportación, acarreo y manipulación del territorio extranjero, manejo y entrega de las mercancías hasta el puerto, lugar de embarque, los fletes desde el primer lugar de embarque hasta el lugar de importación, la carga, descarga, manipulación en puertos extranjeros, gastos por el envío de documentos de transporte, gastos por el pago del flete del destino, consumo de combustible. Si se dan cuenta, todos estos gastos que se producen como efecto del transporte de las mercancías, usualmente en cuanto a documentación como tal, no suelen aparecer como gastos individuales, ¿no? No aparece, por ejemplo, una factura, por decirles algo, ¿no? Que diga el acarreo y manipulación en territorio extranjero, la carga y descarga y manipulación en puertos extranjeros. Usualmente no hay esto, ¿no es cierto? Para aquellos que han trabajado directamente en despachos aduaneros de importación, está dentro del tema de importación como tal. Esto de carácter individualizado normalmente no está, pero es importante saber que todas estas actividades, los gastos producidos por estas actividades, forman parte del valor en aduanas. Ya aquí lo dice. Ahora, ¿y dónde se integra, dónde se concentra todos estos datos, esta información? Normalmente en lo que te facturan por concepto de flete, ¿no es cierto? Ahí normalmente ya está consolidado todas estas circunstancias. Ahora, suelen ocurrir que en algunos casos, dependiendo del Incoterm pactado, ¿no es cierto?, sí o sí tenga que presentarse varios de estos gastos debidamente documentados. Si digamos te han vendido ex-work, ¿no es cierto?, y ya el comprador se hace cargo del tema del transporte desde la fábrica del vendedor, por ejemplo, ahí definitivamente sí o sí tienes que respaldar seguramente varios de estos gastos, si es que no está consolidado dentro del documento de flete. Eso ya tú lo tienes que declarar como tal, si es que no estuviera consolidado dentro del documento de flete. Bueno, seguiremos con este articulado. Ahí está varios de los gastos que sí o sí forman parte del valor en aduana, ¿ya? Ahí hablan de los gastos de transporte contenidos en la factura comercial, ¿ya? Y me voy a ir al numeral 5 de este mismo articulado. Y aquí está la respuesta a nuestro ejercicio. De igual manera, dice, los gastos por el almacenamiento temporal de las mercancías en el puerto de exportación y de tránsito internacional, mientras se produce el transporte, son gastos inherentes al transporte.
de las mercancías y por tanto deben ser ajustados de conformidad con lo dispuesto, dice en el artículo 1E del artículo 20, que se refieren a los ajustes al artículo 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta directa a nuestro ejercicio? ¿Cuál sería la respuesta? En ambos casos dice los gastos de almacenamiento forman parte del valor en aduana. 1, cuando están esperando en puerto de exportación, ¿ya? Y 2, cuando están a ver, voy a volver a leer. El importador compra mercancías franco fábrica en el país de exportación. Se incurren gastos de almacenamiento en el puerto de exportación mientras se espera la llegada del barco. De acuerdo a lo que acabamos de leer, estos gastos de almacenamiento es por concepto de transporte. ¿Por qué? Porque está almacenado esperando el buque. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de leer hace un momentito, estos gastos de almacenamiento en el puerto de exportación forman parte del valor en aduanas. Sí. ¿Lo que les acabo de leer? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la segunda parte? Dice, al importar las mercancías, ¿no? Transcurre cierto tiempo entre su descarga y la presentación de la declaración de aduanas. ¿Qué quiere decir? Ha entrado la mercancía en territorio aduanero boliviano, dice, se ha descargado, ¿ya? Y ahorita está en depósito aduanero, a la espera de producirse el despacho aduanero de importación. Durante este periodo, las mercancías se almacenan bajo control aduanero, está en depósito aduanero, y se incurre en gastos de almacenamiento. Este es otro tipo de gastos de almacenamiento, es diferente al anterior, ¿cierto? El anterior se ha producido en puerto de exportación. Este se está produciendo en territorio aduanero nacional, de manera previa al despacho aduanero de importación, en depósito aduanero boliviano. ¿Este forma parte del valor en aduanas? Pregunta. No, licenciada. ¿Quién está? Helen. ¿Forma o no forma parte del valor en aduanas? No forma, porque ese sería un gasto, es un pago que se hace ya como usted dice, en el país de importación, es como decir un pago nacional. Ya, perfecto. Y si normativamente quisiéramos respaldar lo que acabas de decir, ¿dónde recurriríamos? Ahí está. Perfecto, Helen, lo que acabas de decir. Recurriríamos ¿a qué? Al artículo 33 de la resolución 1684, cuyo inciso veremos. ¿Dónde está? Aquí está. Inciso C del artículo 33. Conceptos que no forman parte del valor en aduanas, tal como dice Helen. ¿Qué no forma parte del valor en aduana? Almacenamiento temporal de las mercancías por razones inherentes al transporte realizados después de la llegada al lugar de importación. Esa sería la razón por la cual no forma parte del valor en aduanas, precisamente porque ya está en territorio nacional, ¿sí? Y ha sido realizado de manera posterior a el ingreso por el lugar de importación. Perfecto, Helen. Gracias por la respuesta. Y si normativamente queremos respaldar, ahí está la respuesta. ¿Sí? Con esto hemos terminado los ejercicios y ahora nos vamos a pasar. Hemos concluido con el primer método de valoración. Ya, si bien el día viernes vamos a hablar más del tema de controles, seguramente va a faltar completar el resto de los métodos, ¿ya? Pero quiero hablarles un poquito más del tema de controles el día viernes y bajo esa figura seguramente vamos a volver a retomar algo del primer método de valoración, que nuevamente les digo es uno de los más importantes. Ahora, antes de comenzar a hablar del segundo método, nuevamente son 6 métodos, ¿no es cierto? Ninguno se puede utilizar de manera arbitraria. Quiero que me aplique el primero o el segundo o el tercero, no. Primero el primero. ¿Por qué es importante? Porque es el valor de transacción, es lo que he transado, lo que estoy declarando, lo que realmente he transado, ¿sí? Segundo método, no cumplo los requisitos, no hay una venta para la exportación, no puedo justificar el pago, no puedo respaldar el valor declarado, no cumplo los requisitos de la factura y demás, me paso al segundo método de valoración. ¿Cuándo me paso? Cuando he incumplido algunos de los métodos de valoración. Yo les dije que a partir del segundo método de valoración, el valor en aduanas se construye.
a diferencia del primer método de valoración en el cual se declara, este es mi valor en aduanas, este es mi valor de transacción, y sobre esto yo tengo que pagar mis tributos aduaneros a la importación, estoy declarando. En cambio, a partir del segundo método de valoración, se construye el valor en aduanas, ¿sí? El segundo y el tercer método de valoración se basan en el método de valor de transacción de las mercancías. En el segundo método hablamos del método de valor de transacción de mercancías idénticas, y el tercer método se habla del método de valor de transacción de mercancías similares. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos métodos, ¿ya? Para la aplicación de tanto el segundo método como el tercer método, la administración aduanera tiene que tener bases de datos de mercancías idénticas o similares a las que tú estás importando, ¿no? Que hayan sido aceptadas por la administración aduanera en base al primer método de valoración. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la aduana ha hecho su fiscalización, su revisión de esas mercancías que son idénticas o similares a la tuya, ¿ya? Y ha determinado que se aplica el primer método de valoración, es decir, que se aplica el valor de transacción de esas mercancías idénticas o similares a la tuya, ¿no es cierto? Y dice, ok, este es el valor en aduana de esas mercancías idénticas o similares, y las pongo en unas bases de datos, ¿ya? El momento que llega mi mercancía, ¿no es cierto? Y ellos verifican, tenemos método de valor, tenemos valores que se han aplicado en base al primer método de valoración de mercancías idénticas o similares a la tuya. Entonces, verifican los precios de las mercancías idénticas o similares a la mía, ¿no es cierto? Y hacen determinados ajustes a ese valor que se ha declarado, y ese es el valor, ¿sí? O sea, se sustituye por el valor que tú estás declarando, se sustituye por esas. ¿Se entiende? Ahora, para entender el segundo y el tercer método, ¿qué es lo que tengo que verificar? Porque en realidad el primer requisito es que la aduana tenga bases de datos de valores de transacción de mercancías idénticas o similares. Es el primer requisito prácticamente para la aplicación del segundo y tercer método, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo importante del segundo y el tercer método? En el caso del segundo método, es lo siguiente. Vamos a leer la formulita que dice el artículo 2 del acuerdo de valoración de la OMC. Dice, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, ¿qué quiere decir? Que no puedo aplicar el primer método de valoración, no te estoy aceptando tu valor de transacción, eso está diciendo. Entonces, si no se cumplen los requisitos, dice, el valor en aduana será el valor de transacción, pero ya no tu valor de transacción, sino va a ser el valor de transacción de mercancías idénticas, dice, a la tuya, vendidas para la exportación, vendidas para la exportación, o sea, tienen que ser vendidas desde el mismo país de exportación de tus mercancías, ¿no es cierto? Al mismo país de exportación, que sería Bolivia, ¿ya? Y exportadas, o sea, el momento de la exportación tiene que ser en un momento, ya sea el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Ese es el requisito. ¿Se entiende esta parte, no es cierto? Entonces, la formulita sería, el valor en aduanas en base al segundo método es el valor de transacción ¿de qué? Ya no de tu transacción, de mercancías idénticas a la tuya, más los ajustes que correspondieran por cantidad y por tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se requiere para la aplicación de... ¿qué más? Dice, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas, vendidas a un mismo nivel comercial. Quiere decir, ¿a qué se refiere a un mismo nivel comercial? La transacción, el que está vendiendo tiene que tener el mismo nivel comercial que el que me ha vendido a mí. Si a mí, que mis mercancías están siendo sujetas a despacho aduanero, me ha vendido el fabricante, entonces con la mercancía que están comparando, tiene que también haber sido vendida por un fabricante. ¿Sí? A eso se refiere. Sustancialmente las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración. Si bien el acuerdo no te dice a qué se refiere exactamente las mismas cantidades, pero al menos tiene que haber un punto de comparación. Si yo he importado 10,000 unidades, entonces con la que me están comparando, debería ser aproximadamente también 10,000 unidades. Luego dice,
más abajo, miren, aquí hay otros requisitos, dice vendidas a un nivel. Ahora, si no se encuentran las mercancías con estos dos criterios que les acabo de leer, se pueden buscar también mercancías vendidas a un nivel diferente, ¿ya? O en diferentes cantidades. Pero si es así, se tienen que realizar los ajustes correspondientes. Ahora, ¿qué son mercancías idénticas? Ustedes dirán, porque el segundo método está en base a estos valores de transacción de mercancías idénticas, ¿sí? Mercancías idénticas, yo siempre digo lo siguiente, siempre cuando hablamos de mercancías idénticas, yo siempre digo lo siguiente, es como cuando se tiene gemelos, ¿no es cierto? Los gemelos son idénticos, los gemelitos son exactamente idénticos, ni más ni menos, ¿no es cierto? Entonces, estas mercancías idénticas con las cuales están comparando mi mercancía, ¿no es cierto? Para ponerle un valor ajustado, van a sustituir mi valor por ese nuevo valor, tiene que ser de mercancías idénticas. ¿Y qué son mercancías idénticas? Miren, la definición de mercancías idénticas está en el artículo 15 del acuerdo de valoración de la OMC, pero lo he rescatado acá, ¿ya? ¿Qué dice? Las que sean iguales en todo, ¿ya? Incluidas, ¿qué? Sus características físicas, ¿sí? Calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impiden que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición. Entonces, lo primero que tienen que buscar la aduana nacional será, para poner este nuevo valor, será, ¿no? Mercancías idénticas a la mía, ¿sí? Entonces, que tienen que ser exactamente idénticas. Miren, aquí he puesto unos ejemplos. Idéntico, ¿ya? Misma calidad, mismo prestigio comercial, y las pequeñas diferencias, por ejemplo, diferencias de color, por ejemplo, ¿no? Si tengo dos marcadores, ya, dos marcadores que son provenientes de Francia, por decir algo, exactamente iguales, y tienen las mismas características, mismo país de origen, que esta sea azul, la que estoy importando, y con la que me están comparando sea roja, estas pequeñas diferencias físicas no impiden que estas mercancías sean idénticas, ¿sí? Es eso prácticamente la base, digamos, aparte de los otros requisitos que he leído, la base para la aplicación de este segundo método de valoración. Dice, más abajo dice, solo se considerarán mercancías idénticas las producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, ¿sí? Solo se tendrá en cuenta que las mercancías producidas por una persona diferente, cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona que las mercancías objeto de valoración. Ya está diciendo de que solo se va a tomar en cuenta mercancías producidas por una persona diferente cuando no existen mercancías idénticas y producidas por la misma persona. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se determina el valor en aduanas? Les digo, ¿no es cierto? Han encontrado la misma mercancía que la mía, mercancía que ha sido exportada en un momento aproximado a la que ha sido importada la mía, que normalmente son 180 días aproximadamente, ¿no? Son del mismo país de origen, el vendedor tiene el mismo nivel comercial, ¿sí? Todos los requisitos que les acabo de decir, y entonces se verifica, solamente se llegan a hacer, se toma ese valor. El acuerdo de valoración de la OMS dice que si se encuentran dos valores, la aduana nacional deberá tomar el valor más bajo. De entre dos, el valor más bajo. Y ese es el valor el cual será ajustado por concepto de flete, también puedes ajustar. Miren, se efectuará un ajuste de flete, seguro, gastos conexos, ¿sí? Le hago un ajuste a ese valor por estos conceptos que les acabo de decir, y entonces ese será el nuevo valor en aduanas, que va a reemplazar el valor que yo había declarado y que no ha cumplido los requisitos. Y ahí termina el método de valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Vieron que está súper fácil? Método de valor de transacción de mercancías similares. Dice exactamente lo mismo, solamente que en lugar de decir de mercancías idénticas, dice de mercancías similares. Y todo el resto es exactamente lo mismo. Miren, les voy a leer. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, en el artículo 2, el valor en aduana será el valor de transacción de ¿qué? De mercancías similares, vendidas para la exportación del mismo país de exportación al mismo país de importación.
y exportadas el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. ¿Se dan cuenta? Es exactamente igual al artículo 2, solamente que se cambia de mercancías idénticas a mercancías similares. Y exactamente igual que la anterior, ¿cuáles son los requisitos? Son los mismos requisitos. Miren, dice, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente las mismas cantidades. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Ahora, cuando no exista tal venta, exactamente lo mismo. Dice, se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades diferentes, debiendo ser ajustadas, tomando en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad. Y si seguimos, ¿y qué serán las mercancías similares? Aquí sí está la diferencia. Mercancías similares, dice, las que aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes, ¿ya? No sé si aquí habrá alguien vinculado al tema de salud, pero yo pongo este ejemplo. Por ejemplo, cuando duele la cabeza, uno va a la farmacia y lo primero que pides es, por decir algo, ¿no? Si tiene una aspirina, ¿no? Entonces te dicen, por decir algo, te dicen no, ¿ya? Y entonces tú, ¿qué dices? Dices, por favor, ¿no tiene otra cosa que me reduzca el dolor de cabeza? Y te dicen, sí, tenemos paracetamol o ibuprofeno, digamos, ¿no? Entonces, la aspirina que yo he pedido respecto a lo que ellos me están vendiendo, que es paracetamol, por ejemplo, ¿serán mercancías similares? Vamos a verificar. Características y composición semejantes. Características, presumiblemente sí. Y composición semejantes. Presumiblemente sí. ¿Sí? Miren, en el ejemplo, incluso la presentación son las mismas. Aquí viene lo importante, estos requisitos. Ambos productos, tanto el que estoy importando como que con el que me están comparando, o en el caso del ejemplo, el medicamento que quería comprar con el que me quieren vender, deben cumplir las mismas funciones para ser consideradas como similares. En el caso del ejemplo del medicamento, ambas cumplen las mismas funciones, sí, ambas le van a quitar el dolor de cabeza. Ah, ya, un requisito cumplido para ser similares. Y deben ser comercialmente intercambiables. Yo he ido a comprar aspirina, no tiene, pero me van a vender paracetamol. Va a cumplir el mismo efecto, me va a quitar el dolor de cabeza. Y además, ok, no hay aspirina, ok, entonces compro ibuprofeno. Son comercialmente intercambiables. Por tanto, estas son las características de las mercancías similares. Para determinar si las mercancías son similares, acá, dice aquí abajo, habrán de considerarse, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. Obviamente tiene que existir una marca comercial, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar de la casa Bayer a comprar de la casa, me refiero al que ha producido, ¿no? Casa Bayer, digamos, o casa Chanchito, digamos, ¿no es cierto? Mercancías, productos farmacéuticos que ni siquiera tienen una marca. No es lo mismo. En ese caso, aunque todo el resto sea lo mismo, no tienen una marca comercial con la que me están comparando. Por tanto, no pueden ser, el valor que yo he declarado no lo pueden reemplazar por esa marca que es Chanchito. No, porque la mía es marca Bayer y la que me están pretendiendo reemplazar o sustituir es una marca Chanchito, no tiene marca comercial. Entonces, no podría ser aplicable en ese caso el método. Solo se considerarán las mercancías similares las producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Solo se tendrán en cuenta las mercancías producidas por una persona diferente cuando no existan mercancías similares. ¿Sí? Si se dan cuenta es exactamente igual a la anterior. ¿Ya? Y una vez que se verifique el listado de la aduana, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, eso tendría que ser una base de datos de valores aceptados por la aduana. ¿Qué valores? Valores de transacción de mercancías. ¿Cuáles mercancías? Idénticas para aplicar el segundo método o similares para aplicar el tercer método. Entonces, si tiene esto la aduana, esta base de datos, va a verificar, nuevamente les repito, mercancías idénticas o mercancías similares que cumplan los requisitos que les acabo de decir, ¿no? Y realizará ajustes por tema de flete, por tema de seguro, por tema de gastos conexos y hará una verificación de lo que es el país, obviamente los requisitos, ¿no es cierto?, del país de origen, niveles comerciales, ¿no? Y luego se hará el ajuste que indica acá. Y ahí termina el tercer método de valoración, que es el método de valoración de transacción de mercancías similares. ¿Ya? Ahora, aquí comienzan ejercicios, son ejemplos para determinar
¿Cuáles podrían ser mercancías idénticas y cuáles podrían ser mercancías similares? Nos vamos a quedar en este punto porque ya va a ser las 9. Esto lo vamos a hacer. Simplemente son de concepto. No hay que calcular, no hay que sumar absolutamente nada. Si ustedes para el próximo viernes me traen las respuestas a estas, también yo les voy a ir aumentando puntos sobre su examen. Es súper fácil. Simplemente toman en consideración todo lo que acabamos de hablar respecto al tema de requisitos. Es súper fácil. ¿Ya? Ustedes dirán, pero licenciado, miren, menos de 15 minutos nos ha dado 2 métodos y el viernes les voy a dar los otros, hasta aquí hemos leído 3 métodos. Les voy a dar, el viernes les voy a dar los otros 3 métodos y además les voy a hablar del tema de controles. ¿Qué ocurre? Ya la aduana nacional, yo realmente hasta el día de hoy no he visto que aplique ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto método. O aplica el primer método de valoración o aplica el sexto método de valoración. No he visto que llegue a aplicar ninguno de los 4 métodos, segundo, tercero, cuarto, quinto. Normalmente para la aplicación del segundo y tercer método, la aduana argumenta de que no tiene las bases de datos que les dije, ¿no? Con valores aceptados por aduana en base al método de valor de transacción. ¿Cierto? Entonces, bueno, si ellos indican de que no tienen, no hay, ¿no? Estas bases de datos, bajo esa figura, no resulta aplicable esos 2 métodos, ¿no? Y respecto a los siguientes 2 métodos, que es el cuarto y el quinto, tiene sus requisitos, digamos, para la aplicación, pero tampoco he visto, si bien el momento que te emiten la diligencia, ¿no? El acta de diligencia, la aduana, al momento del control, de los controles, te dicen, ¿no? Puedes presentar documentación que te permita la aplicación del segundo método, del tercero, del cuarto, del quinto, así de manera general te piden, ¿no? Pero bueno, no sería aplicable exigirte para el segundo y el tercer método porque habitualmente te dicen que no tienen base de datos, ¿no? Por esa razón están, bueno, primero que son fáciles los métodos y segundo que, como les digo, no se llegan a aplicar. El que sí aplican es el último método de valoración, que es el método del último recurso, en el cual de manera directa, ya directamente, toman unos listados de precios, ya sin considerar que son valores aceptados por aduana siquiera, ya toman listas de precios que ya tiene la aduana, ¿no? Y te hacen una sustitución de manera directa, ¿no? Entonces, por esa razón vuelvo a insistir, nuevamente, pensando en el espíritu del acuerdo de valoración, cuando ustedes realicen, si en su momento llegan a realizar importaciones, llegan a hacer negociaciones de carácter internacional, compra-venta de carácter internacional, absolutamente toda la información que corre entre el comprador y el vendedor, absolutamente todo, documentos comerciales, documentos bancarios, toda esta información que va entre el comprador y el vendedor y absolutamente toda documentación es válida, factible, necesaria para respaldar el valor declarado. Y en base a lo cual la aduana tendría, si es que es el precio realmente pagado por pagar, ¿sí? Debidamente ajustado en base al artículo 8, es potestad de la aduana y derecho, digamos, del importador de que la aduana te pueda aceptar el valor que estás declarando. Porque les vuelvo a repetir, a partir del segundo método ya no se acepta el valor que se declara, sino se construye el método. Se construye el valor en aduanas. Por tanto, se construye la base imponible sobre la cual te cobran tributos aduaneros a la importación. Ya, entonces denle una leidita, por favor, a estos ejercicios. Son sumamente fáciles. Les voy a aumentar puntaje el próximo viernes a aquellos que puedan responder. Vamos a pasar la lista para el día de hoy. Eva. Presente, licenciada. ¿Me ve? Perfecto. ¿Me habilitas tu...? Ya te vi, Eva. Gracias. Así. Licenciada, gracias. Carla, gracias a ti, Eva. No, Verónica primero. Verónica Belén. Verónica, ¿estás? Verónica Belén. No. Perfecto. Ahora sí, Carla Canaviri. Carla.
Buenas noches, licenciada, presente. Carla, quiero ver si me has habilitado tú. Perfecto. Sí. Gracias. Vania, Presente, licenciada. Licen. Hola. sí, ¿quién es? A ver. Primero Vania, ¿ya? Vania, Presente. ¿puedes habilitarme tú? Está Ya te vi, habilitado. Vania. Ya, ahora sí, ¿quién me está hablando? ¿Verónica? No, ¿quién me está hablando? Sí, por favor. Verónica Belén. Verónica Un Belén. ratito ¿Me habilitas tu cortado, sí. cámara, por favor, Verónica? Perfecto, Verónica. Te acabo de anotar. Ya, gracias. Gracias. Estamos en Gabriel. Buenas noches, licenciada. Presente. Gabriel, ¿me habilitas tu cámara, Gabriel? Listo, gracias. Tirsa. Ya te vi, Tirsa. Buenas noches. Perfecto. ¿Cómo estás, Tirsa? Te acabo de anotar. Gracias. Hasta luego. Valquiria, gracias, Tirsa. Valquiria. Valquiria. No vino. Perfecto. Siguiente. Verónica Guiteras. Sí, licenciada, buenas noches. Presente. Verónica, ¿me habilitas tu cámara? Sí. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Ingrid. Ingrid. No. Ya, siguiente, Jimbert. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, perfecto, ya te vi, muchas gracias. No. Marcelo Humberto. Presente, licenciada. Marcelo, Hola, hola. habilitas tu cámara, por favor, Marcelo. Marcelo, ¿habilitas tu cámara? Un ratito. No habilita, listen, espera un ratito. Hola. Ahí estás. Ahí estoy, hola. Ok, perfecto. Ya te anoté. Noelia. Presente, licenciada. Buenas noches. Perfecto, gracias. Fernando. Acá, licenciada, buenas noches. Perfecto. Gracias, Marco Antonio. Presente, licenciada. Habilitame tu cámara, por favor, Marco Antonio. Ahí está. Gracias. Helen Rodas. Presente, licenciada. Helen, ¿cómo estás? ¿Me habilitas tu cámara, por favor? Perfecto, gracias. Eymar. Presente, licenciada. Ya te vi, gracias. Le hice un favorcito. ¿Pedí? Quería pedirle permiso para el día viernes, estoy de viaje. Bueno, si llego temprano me voy a conectar por el celular, por favor. Perfecto. Weimar, yo te voy a pedir el siguiente favor. En el tema de no sé cómo han hecho en los otros módulos, pero en el tema administrativo, el permiso lo otorga la administración, ¿no es cierto? ¿O cómo lo hacen? Sí, voy a hacer conocer por favor, a la coordinación. Sí, por mí Sí. no te preocupes, por mí no te preocupes. Perfecto. Perfecto. Weimar. Gracias. Freddy. Presente, licenciada. Freddy, ¿dónde estás? Perfecto, ya te vi, gracias. Carlos. Presente, licenciada. Presente. Ya te vi, gracias, Carlos. Mireya. Presente, licenciada.
Buenas noches, presente, licenciada. ¿Cómo estás? Ya te vi, gracias. Verónica. Buenas noches, licenciada, presente. Verónica, dame un segundito. Ya te vi, gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan un feliz descanso. Nos vemos el día viernes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.